asambleístas, con mucha detenimiento he escuchado la presentación del ministro de Finanzas, ante lo cual, y realmente por pedido también de varios compañeros, realizaré directamente las preguntas. Respecto a las alternativas que usted ha expuesto, una de ellas es respecto a la contribución de los ecuatorianos que ganan más de $500. Aparentemente se dice que son solo $2, pero aquí la gran pregunta es saber qué pasa con esa familia que gana $500. ¿Cuántos niños tienen que mantener? ¿Cuántos niños tienen que dar de comer? Y posiblemente con esos $2 van a poder alimentar en la semana. Entonces no podemos hablar solamente desde una proyección que solamente parece o al parecer será algo mínimo. Es un impacto importante y el ejercicio tiene que hacerse de manera minuciosa. Por eso, si bien es cierto que todos tenemos que arrimar el hombro, desde la Asamblea lo hemos dicho con claridad, tenemos y lo vamos a hacer. Sumémonos todos para arrimar el hombro. Pero para esto tenemos que saber con claridad cuál es el impacto en el consumo que tendrán en el momento de esta imposición de las contribuciones. Es decir, si en este momento existe esta posibilidad de esta contribución, este impacto es fundamental conocer, porque lo que se va a impactar es no solamente al tema de la capacidad de compra, sino sobre todo el tema del pago. Entonces, mi primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el impacto en el consumo que tendría la imposición de contribuciones ciudadanas a los ingresos de hasta $2,000 propuesto por usted, señor ministro? En este momento, la situación es tan crítica que las familias tendrán que decidir o comer o pagar sus deudas. Entonces, necesitamos una producción real desde el gobierno que nos digan con claridad a qué líneas se va a fortalecer, porque no puede ser ahora se congela los pagos y en 3 meses les dice tienes que pagar, pero resulta que ya van a tener el 50% de su salario o que tendrán que hacer sus aportaciones y ya no van a tener el mismo ingreso. Bajo esa concepción, lo importante aquí saber es que según la presentación que hemos tenido, es que se plantean reducir el salario, por lo que provocará una reducción en su capacidad de compra, pero sobre todo de pago, como ya lo había mencionado. Pero la prioridad deberá para la familia, ¿qué va a hacer? Es alimentar a sus hijos, es cuidar a la familia. Por lo que yo le pregunto, con certezas necesitamos saber cuál es el planteamiento al cual se quiere llevar a la ciudadanía. Está bien, es correcto el tema de la empresa porque es quien genera el empleo. Es correcto también al sector de los servidores públicos, pero nos estamos olvidando de un gran sector. Ese gran sector es las personas que se encuentran en las ventas diarias, las personas que viven del diario, los vendedores autónomos que el otro día les escuchábamos en el mismo pleno. ¿Cómo es posible que con esas familias no tengamos una salida? Más de 6 millones de ecuatorianos tienen trabajo que no es estable. Y entonces necesitamos de alguna manera a estos más de 6 millones de ecuatorianos darles alternativas reales, porque ellos no calzan en el descuento de los $2 si ganas más de 500, porque ellos al día posiblemente puedan tener de 15 a $20. Y como a ellos les dices, ya tienes que pagar no solamente el arriendo, tienes que además pagar lo que tiene que suceder en la luz, en el tema de los servicios que tienes que pagar adicionalmente. La concepción estamos desviando exclusivamente para 2 sectores y nos estamos olvidando de la gente que a diario necesita comer, que a diario ya no puede salir a ser el vendedor ambulante de las empanadas, que a diario ya no tiene para comer. Eso nos tiene que a nosotros llamar la atención. La gente me escribe y sé que ustedes, compañeros asambleístas, la indignación, el dolor que sienten, es fácil decir, quédate en casa, pero ¿cómo se puede quedar en casa si una familia no tiene para comer? Una familia que tiene de 5 a 10 hijos en una sola casa. Y en este momento ni su padre ni su madre pueden salir a trabajar. Este segmento es absolutamente importante que sea atendido con propuestas reales que hasta el momento yo no las he escuchado y que solicito en este momento se nos exprese. Además, tenemos que irnos al otro segmento. Si nosotros estamos hablando que tenemos un país dolarizado, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ingresar dinero, inyectar dinero, por supuesto, pero también tenemos que evitar que salgan los capitales. Por esa razón, para la salida de capitales es absolutamente urgente y necesario conocer datos exactos de la salida de capitales, tanto en el ejercicio 2019 como lo que va del año 2020.
No necesitamos de aproximaciones. ¿Por qué razón? Porque este país lo que necesita en este momento es liquidez. La liquidez solamente se puede cuantificar con el dinero que tiene el país. El Banco Central no puede imprimir dólares. Por esa razón, la inyección y evitar que salgan los capitales es fundamental. Entonces ahí la reacción, saber cuánto realmente ha salido del país. Esa gran pregunta es fundamental para saber si realmente nosotros tenemos la capacidad de liquidez o no en nuestro país. La siguiente pregunta, quisiera también conocer cuánto es la caída que calcula tendrán los impuestos, tanto al impuesto a la renta como al IVA, como resultado de la detención de esta actividad económica. Si tenemos en este momento un hueco fiscal, que es evidente y que hemos conocido que no es una deuda de ahora, que es una deuda que se viene acarreando desde hace mucho tiempo atrás y que se está enfrentando en este momento, pero también es importante saber, por esta actividad, por esta crisis, se ha detenido la actividad económica y ahí tampoco vamos a tener ingresos normales del impuesto a la renta y tampoco vamos a tener impuestos reales del IVA. ¿Por qué? Porque obviamente existe esta contracción. Al existir esta contracción, es necesario saber el hueco fiscal, al ser uno de estos subproveedores, saber cuál va a ser esa codificación y en cuánto va a impactar. Se ha mencionado además, mejor dicho, que no se ha mencionado, yo no sé qué es lo que realmente sucede, nos preocupa mucho respecto a los gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución es clara y nos dice en su disposición que nosotros, definitivamente toda asignación debe tener una fuente de financiamiento. En ese contexto, es importante conocer si es que los gobiernos autónomos descentralizados han contado con todas sus transferencias, cuáles han sido las razones por las que en el caso que no se hayan realizado, o si en el caso que sí tengan todas sus asignaciones, que por favor nos mencionen si esa la fuente de financiamiento, cuál es la fuente de financiamiento de las mismas y si es que todos los gobiernos autónomos centralizados tienen la transferencia que eso así amerita. En su presentación, señor ministro, mencionó respecto al financiamiento externo. El financiamiento externo, en este momento, según el cálculo que usted ha mencionado, se ha procesado, se ha hecho las gestiones respectivas para poder alcanzar 3.949 mil millones. En un principio mencionó que serían 3.369 millones entre la CAF, el BID, el ICBD, el CBD y otros más. Ahí nomás suman 3.369 millones, pero necesitamos 8.000 millones. Si es que sumamos las gestiones de financiamiento externo más la implementación de la ley económica urgente, no vamos a alcanzar a los 8.000 millones. Es decir, evidentemente existirá un déficit. Pero además de eso, mi pregunta va, usted nos acaba de decir que llegará en el mes de mayo. A finales del mes de marzo nos dijo va a llegar en abril. Ahora estamos mediados de abril, nos dice que llegará en el mes de mayo. No le tomo la palabra yo. Este evento es público. Le tomo la palabra en nombre del Ecuador, que por favor nos diga la verdad. ¿Cuándo van a llegar esos recursos? Los ecuatorianos no resistimos más. Necesitamos esos dineros. Pero adicionalmente, si nosotros hacemos en la revisión a detalle, nos mencionó que son 3.369 millones de la CAF, del BID, del ICB y del CBD. Pero ¿dónde están los 2.000 millones del FMI? El FMI en la última reunión de primavera nuevamente se ratificó y dijo, los recursos están disponibles para todos los países de América Latina. ¿Por qué razón no han llegado esos 2.000 millones? Al menos en lo personal, entiendo que bajo su criterio se tomó esa decisión de proceder con el pago del capital, con expensas de que máximo en los 15 días siguientes iban a llegar los 2.000 millones. La pregunta va direccionada, si es que los 2.000 millones del FMI son adicionales a los 3.369 millones, es decir, tendríamos una suma de más o menos 5.000 millones, dejando de lado los 580 millones que son exclusivamente para el COVID, y conocer específicamente, según la propuesta que enviaron, o van a enviar, mejor dicho, de ley económica urgente, cuál es la proyección a ser recaudada. Con esto nosotros podríamos definir con claridad de que la asistencia humanitaria tiene que ser de manera urgente e inmediata. Guayaquil ya no resiste el oro, no resiste
Cotopaxi no resiste Tungurahua, no resiste ninguna provincia. Podemos decir evidentemente que el epicentro está en Guayaquil, pero yo sí invito a que no nos descuidemos de las demás provincias. No vaya a ser que de manera oculta esté pasando otras cosas y que no estemos tomando con certezas lo que está sucediendo en cada una de las provincias. Tenemos que estar conscientes que esta crisis sin duda no tiene precedente. Por eso hay que tomar decisiones sin precedente, pero ajustados a la normativa y también ajustados a no retroceder en derechos de los trabajadores y ajustarnos tampoco a permitir que puedan de una u otra manera inmediata destruirse empresas que lamentablemente por esta crisis se vean afectadas. Tenemos que buscar el equilibrio. Las empresas generan trabajo, los trabajadores necesitan el trabajo, valga la redundancia, para mantener y dar de comer a sus hijos. Pero en este momento el equilibrio laboral también requiere de un equilibrio sanitario. El equilibrio sanitario es que el ministro de Salud, como lo viene haciendo, haga, pero con mayor agilidad. Necesitamos nosotros obviamente desde nuestras casas vemos con preocupación lo que sucede en cada una de las provincias, pero también para todas las actividades que se puedan venir desempeñando se requiere el presupuesto. Finalizo, señor presidente, mencionando que el país necesita estabilidad, pero esa estabilidad no la da el Ejecutivo exclusivamente, no le da a la Asamblea Nacional exclusivamente, la damos todos. Y cualquier intento o acto que quiera irse en contra de la estabilidad del país debe ser rechazado de todos los ecuatorianos. No puede ser que en plena crisis sanitaria ahora pretendan tener una crisis política. Estamos nosotros llamados a defender la democracia del país, pero también estamos llamados a fiscalizar. Y bajo ese rol estaremos vigilantes, que todos los ministros cumplan con su rol y que sobre todo los recursos que se han emprendido las gestiones respectivas lleguen y nos cumplan con su palabra al país entero. No podemos esperar más tiempo, no se puede dilatar más. La gente se está muriendo y el país necesita respuestas inmediatas. Gracias, presidente. Allí la intervención de la asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Ana Belén Marín.